Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Reboon, estamos en Digital Combat Simulator con un Sukhoi 27 y hoy vamos a hablar sobre el armamento aire-aire de todos los misiles, pues todos se usan del mismo tipo. Pero antes de entrar en cabina quiero mostraros los distintos misiles que hay. Este avión realmente solo puede llevar dos tipos de misiles, el R-73 y el R-27. ¿Vale? El R-73 son los pequeñitos que veis totalmente blancos en los extremos del avión, ¿vale? Y el resto son el modelo R-27. Lo que pasa es que el R-27 tiene dos modelos, por así decirlo. El que es de mira, el de guiado térmico y del guiado radídico. Podéis ver que bajo las alas tengo de guía térmica porque la cabeza es circular, ¿vale? Y si os dais cuenta, en vuestra izquierda del monitor el misil es más largo y el de la derecha de vuestro monitor es más pequeño. Entonces eso es otro modelo aparte, ¿vale? Eso sería el R-27T de térmico, y el que tenemos en la izquierda del monitor sería el R-27 Extended térmico, ET, ¿vale? ET. Porque es más largo, porque tiene más capacidad, más distancia, más motor, más combustible para llegar más lejos. Y en el centro del avión podéis ver exactamente igual, los dos que están uno detrás de otros en el centro del avión son el R-27 Extended radídico, ¿vale? ER, y los que están debajo de la misión son simplemente los que son el R-27R de radídico. Los interiores veis que son algo más largos. Ya estamos en cabina y deberíais saber ya cómo funciona el radar, toda su simbología y demás, así que solo vamos a hablar sobre el sistema de armamento, ¿vale? Lo que nos hace falta va a ser este sistema de aquí, simplemente para saber qué estación tenemos seleccionada, aunque veis que no hay ningún tipo de indicación simplemente en las posiciones, con lo cual o bien me sé perfectamente dónde están posicionadas las municiones, o esto me sirve de bastante poco, ¿vale? Me sirve más para la cantidad de misiles que me quedan, ¿vale? Aquí sabría que me quedan dos de este modelo. Pero el modelo, como sabéis, siempre está debajo a la derecha del Head-Up Display. En este caso tenemos un R-27 radídico, ¿vale? Esa P va a ser radídica, lo que significa, os pongo las fotos también en simbología, en aviónica inglesa, pero ahí tendríamos la radídica. Vamos a pasar entre los distintos armamentos. ¿Veis? El 3P, 27R3P, sería el R-27 Extended radídico, es lo que significa S3. Luego el R-73, pues evidentemente es simplemente el R-73, ahí lo ves, la punta de plano. El R-27T es el térmico, que solo lo tengo en el plano izquierdo. Y el R-27 Extended térmico solo lo tengo en el plano derecho, es el de capacidad aumentada, ¿vale? Bueno, nos cogemos el Extended radídico y vamos a intentar bloquear un contacto, por ejemplo este. Y la simbología que tenemos en el Head-Up Display, pues ya veis, simplemente es un círculo que si está en el borde del Head-Up Display nos va a indicar que está fuera del Head-Up Display, con lo cual tendríamos que maniobrar hacia la izquierda para poder ver ese círculo de dónde está el contacto a través del Head-Up Display. Tenemos una flecha y tres rectángulos, ¿vale? Esa flecha nos está indicando la distancia a la que está el contacto ahora mismo. Estaría a unas 70 kilómetros más o menos, y el rango de este misil pues es justo hasta este primer rectángulo ancho, ¿vale? Todos los misiles funcionan igual, ¿vale? Así que con que os explique uno vais a saber cómo usar todos. Este primer rectángulo que vais a encontrar cuando el contacto esté viniendo hacia vosotros significa que es el rango de que el misil llegaría a impactar en el objetivo en caso de que ese contacto no maniobre, o maniobre muy poco, ¿vale? Entonces, justo cuando entre en rango podríamos disparar. El siguiente rectángulo es, si disparas de ahí hacia abajo, es el momento en el que puedes disparar y ese contacto puede maniobrar a frío y el misil aún llegaría a ese contacto. Claro, eso no significa que si el avión se pone a hacer muchas maniobras a que has disparado, el misil lo mismo no llega, ¿vale? Simplemente te habla de que es la zona de no escape, de que va a llegar sí o sí, pero bueno, pues eso ya depende de las velocidades y movimientos que haga. Y el tercer rectángulo nos va a indicar que de ahí hacia abajo al misil no le da tiempo a maniobrar, a armarse, a ir hacia el objetivo, entonces no te va a dejar dispararlo. ¿Vale? En algún caso, si el contacto lo tienes muy de frente, tal, que el misil no tenga que hacer casi nada, sí podría darle, ¿vale? Pero no es lo habitual. Y simplemente hay que saber eso. El resto de simbología ya lo sabéis del radar, esta flechita sabéis que es que el contacto viene hacia mí. Cuando tengamos un contacto que está alejándose, por ejemplo, aquí había uno aquí abajo, ¿vale? Bueno, en este caso ya hemos superado, solo tenemos un rectangulito, porque como la escala es automática, esa escala pues se ha quedado en 10 kilómetros, pero generalmente si tenemos un contacto fuera de rango
alejándose, vais a notar que solo tenéis dos rectángulos. ¿Por qué solo tenéis dos rectángulos? Porque el rectángulo de no escape, ese segundo que os decía que está en la mitad, se junta con el de contacto que no maniobra, ¿vale? Se convierten en el mismo, porque ese contacto ya está en frío, ¿vale? Entonces solo vais a tener dos rectángulos, pero la dinámica es exactamente igual. Poner esta flechita dentro de los rectángulos y disparar entre ellos, ¿vale? Sabéis que el Su-27 permite el lanzamiento cuando se cumplen todos los parámetros que hay que cumplirse, de rango, y en el caso de los misiles térmicos, que tenga sensor térmico del misil, esté siguiendo una firma térmica, ¿vale? Eso nos lo va a decir con este simbolito de aquí, el NP, que nos permite el lanzamiento. Si fuera un aliado, ese contacto no nos lo permitiría si estuviésemos bloqueando con el radar. Si bloqueásemos con el sensor óptico, sí nos lo permitiría. Pero recordad que con el sensor óptico solo vamos a poder lanzar los misiles térmicos, ¿vale? El misil radírico, en el caso del Su-27, siempre tiene que ser con el radar, cerrando el blocaje en el contacto. En modo twist no nos va a dejar, ¿vale? Tendríamos que siempre cerrar el blocaje, con lo cual el enemigo sabe que le estamos bloqueando el radar en él y seguramente le vayamos a disparar. Y en el momento que disparamos, el enemigo sabe que le hemos disparado, ¿vale? No tenemos ningún otro tipo de misil, solo tenemos ese en el Su-27, que está modelado en DCS, ¿vale? En la vida real ya es mejor el Su-27, pero en DCS no. Cosas que dependen a la hora de disparar un misil, ¿vale? No simplemente hay que mirar eso, ¿vale? Miramos eso, evidentemente, pero esa escala que está a la izquierda, esa DLZ, se ve influenciada por nuestra velocidad, la velocidad del contacto enemigo, nuestra altura y la altura del contacto enemigo. Cuanto más alto vuele yo, más lejos van a llegar mis misiles y más lejos voy a poder dar al enemigo. Si aparte de volar alto vuelo muy rápido, aún más lejos voy a poder dar al enemigo, porque le estoy dando más energía a mi misil, porque claro, sube hacia arriba y solo tiene que caer hasta que cae en el enemigo. En el caso contrario de que el enemigo vuele más alto, mi misil tiene que trepar y gastar energía en la trepada, con lo cual voy a tener que disparar a distancias más cercanas. Si el enemigo vuela más alto que yo, más rápido, muy rápido, esa velocidad extra que lleva el enemigo también favorece a mi misil, tanto a misma altura, ¿vale? Porque se van a encontrar antes, ¿vale? Como uno empuja al otro, entonces todo va a influenciar. Pero lo que nos interesa a nosotros es siempre disparar estando bastante más alto que el enemigo y con mucha energía, ¿vale? Estar cerca de mínimo en el Mach 0.9, son los combates, si no, poca energía le estamos dando al misil, ¿vale? Así que esos son los parámetros importantes. Realmente no hay nada más que contaros de los misiles. Veis que es todo muy fácil, simplemente disparar. El único modo en el que hay una particularidad es ya os lo enseñé en el modo de radar de reserva o backup, que es en el que el radar te ha fallado, el electro-óptico también, y que solo puedes usar el sensor térmico del misil. Vale, en ese caso es el único momento que tú tienes que estar atento al tono, ya lo vimos en el vídeo, pero el resto de misiles es simplemente disparar y tal. Por hablar un poco de táctica y que el vídeo sea un poco más productivo, el Su-27 no es un avión de un misil, un avión derribado, no. Vale, tenemos 10 misiles, ahí podéis ver todas las estaciones que podemos llevar, entonces tenemos que aprovechar que nuestros misiles son de los que semiactivos, de los que el enemigo sabe que se lo hemos disparado, para según entremos en rango, meterle un misil, ¿vale? El enemigo ya tiene que pensar en, hostia, me están disparando, tengo que invadir, tengo que hacer esto, le ponemos un poco en estrés y nosotros seguir avanzando y disparar otro misil a los 10 segundos, seguimos avanzando y más o menos no es que cada 10 segundos tengamos que disparar un misil, eso depende de vuestra táctica, pero es un avión de mucho disparar misiles para conseguir con 4 o 5 misiles destruir un contacto, ¿vale? Para asegurarse de que el enemigo está siempre en defensivo, mandarle a defensivo, que no nos pueda apuntar con su radar y llegar y dispararle. Porque contra un F-15, por ejemplo, el F-15 nos puede disparar 120 y a ciertas distancias el F-15 se puede dar media vuelta. Entonces, si nosotros con nuestros misiles de rango extendido disparamos, ¿vale? Él ya tiene que estar pensando, cuidado, que me está viniendo un misil, o lo evado, y como esté aguantando mucho ese misil de que te llega, al final le derribamos. Entonces tiene que irse a frío, tiene que hacer algo. Y evitamos que nos dispare. En el momento que vemos que sigue virando a frío, nuestro misil seguramente, como está muy al borde, no va a llegar. Le disparamos otro, que siga teniendo esa amenaza de tienes un misil, ¿vale? Para que nosotros lentamente nos vayamos acercando hasta que le podamos meter el misil certero de, vale, como vires ahora caliente, te voy a disparar un misil y has muerto.
¿vale? Entonces es una táctica de andar presionando al enemigo siempre con misiles y ya está, ¿vale? Es la táctica que va a usar siempre el Su-27. Ahora quedaos con el vídeo, ¿vale? Yo me despido ya, espero que os haya gustado el vídeo, os pido vuestra suscripción, por favor, darle a like, comentar debajo y ahora aguantad hasta el final del vídeo porque os voy a poner una serie de lanzamientos para que veáis cuánto tarda el misil en llegar, ¿vale? Porque evidentemente no hay ningún sistema que nos diga cuánto tiempo el misil tarda en llegar. No vamos a saber nunca si el misil ha impactado o no, a no ser que visualmente veamos la explosión. Entonces, en cabina no tenemos nada de aviónica que nos lo diga. Con lo cual tenemos que ser nosotros que con un cronómetro o de cabeza contemos X segundos para decir, vale, si el misil no ha hecho impacto en X tiempo, disparo otro, porque sé que ese misil ha fallado o ha pasado algo. ¿Vale? Entonces ya os digo, más o menos podéis tomar regla general, disparos de larga distancia en 30 segundos, si en 30 segundos el misil no ha hecho impacto, disparar otro misil, ¿vale? Misiles más a corta distancia, bueno, lo mismo los veis, pero 15 segundos, reducir el tiempo, ¿vale? Es la regla general que voy a usar yo. Pero os dejo con esos cachos de vídeo, espero que los disfrutéis, darle a like, suscribiros y ahora sí que me despido, chao chao, sed felices, bye bye. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.